dándole seguimiento a este proceso de destitución que se ha tenido dentro de la DIACO, en este caso de Silvia Escobar. Para el efecto nos encontramos con autoridades del Ministerio de Economía. Viceministro, coménteme por qué se da la destitución de esta funcionaria. No, se han encontrado irregularidades en el proceso de cotización de suministros. Y la idea ahí obviamente es evitar que esto suceda, esta ilegalidad continúe y presentar la información ante el Ministerio Público para que ellos lleven a cabo el proceso de continuidad de los procesos para identificar si efectivamente podemos avanzar en este caso. Claro, quiere decir de que se estará presentando la denuncia de determinar si hay o se incurre en algún delito, algún delito. Efectivamente, se está preparando actualmente el expediente para poderlo presentar ante el Ministerio Público. ¿Cómo? Bueno, definitivamente la DIACO, ¿no? Una dependencia que ha causado muchos dimes y diretes, Andy, en el sentido de que es bueno de que exista, pero por otra parte hay muchas personas que opinan que no hace lo suficiente o no tiene todavía y cuenta con las capacidades para poder de una manera efectiva defender los derechos de todo del consumidor nacional. Y por eso se presentan estas situaciones. Hoy vemos una destitución. La situación es, más que la destitución de una persona, que también es importante esta situación, si la situación no es transparente y no funciona, ¿crees que debe reformarse la institución como tal? Totalmente, Julio. Cambiando primero las facultades que tiene. Sí. Es una dirección, debería de elevarse un poco más, de fortalecerse también con herramientas legales, te diría, porque ¿qué tanto peso tiene la DIACO? Entonces, te digo algo. Aquí vemos el apoyo también que existe en el consumidor. Una pregunta, Sandy. ¿Has utilizado en alguna ocasión en alguna empresa donde has comprado algo y no has quedado satisfecha el libro de quejas de DIACO? En ocasiones ni siquiera lo tienen, Julio, entonces no se puede establecer la queja. Sí, ni a la vista está o no lo tienen, o aunque uno ponga lo que ponga, pues realmente parece que estás escribiendo en un diario personal porque nunca hay una respuesta oportuna de eso. Esos son los sinsabores que causa a veces la DIACO. Por ello, hablar de una posible reforma para darle un poder todavía mayor, mejor y que de verdad los derechos del consumidor guatemalteco puedan ser respetados es muy positivo. Totalmente, entonces vemos la necesidad que existe, de hecho por años se ha buscado y darle fortalecimiento a esta institución, poderla crear como una procuraduría. Así es. Darle otro carácter que sea más relevante, Julio. Estoy de acuerdo. Yo recuerdo que de verdad tiene más de 10 años de estar en ese proceso y no sé por qué no se conoce este tema, por qué no genera interés, cuando la defensa de los derechos del consumidor debería también priorizarse para poder exigir un mejor servicio y una mejor calidad en la prestación de los mismos. Exacto, estoy de acuerdo. La idea de una procuraduría o un instituto de protección al consumidor, no lo sé, algo así debería de ser, ¿verdad? Pero con mucho más peso. Veamos, por favor, en pantalla algunos datos que hemos preparado para usted en esta investigación. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, más conocida coloquialmente en Guatemala, Sandy, como la DIACO, tiene su base legal en el artículo 86 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. Si usted no la conoce, es bueno que sepa que existe una ley. La cuestión es si se cumple o no. Los usuarios están facultados para quejarse de un mal servicio a través de los artículos 13, 17 y 48 de la ley que acabamos de mencionar. Actualmente se usa principalmente un sistema que yo diría obsoleto y anacrónico, que es un libro de quejas, pero con la llegada de la tecnología también se puede presentar una queja a través de la vía telefónica al 1544 o por la vía de internet en la página de la DIACO. Lo único es que lo escribes y es como para hacer catarsis. Anteriormente, muchos usuarios se han quejado de algunos comerciantes que no les proporcionaban, como tú lo has dicho, el libro de la DIACO o lo hacían de mala gana y hasta tratándolos mal. Es decir, aquí parece que el que no tiene derecho es el que paga, que el que no tiene derecho es el que compra. Esta es una situación como en el derecho penal donde el usuario se convierte en víctima y la víctima pues queda en un limbo donde no encuentra realmente una institución que lo respalde. Totalmente, Julio. Aparte de eso, si vemos la presencia que tiene DIACO,
todavía se queda corta. Totalmente. La situación de defensa de derechos debería ser en todo el territorio, sin embargo a veces se le da prioridad al área metropolitana porque también no se tiene el personal adecuado o el personal suficiente para poder realizar entonces estos monitoreos. Son monitoreos que se llevan a cabo constantemente durante el año, en especial cuando se activan, por ejemplo, la temporada alta por fin de año, en este caso la temporada escolar, que también es dándole seguimiento a denuncias en establecimientos educativos, pero entonces hace falta más. Seguramente, me imagino que los colegios estarán en este momento, pues algunos de ellos contentos por esta situación, pero no, recordemos que aquí el derecho es del usuario. Me llama la atención saber cuál fue el motivo de destitución de la directora. Estamos hablando de posibles, porque esto habrá que demostrarlo también por la vía que corresponda en lo penal, de posibles situaciones de anomalías donde preguntamos también el papel de la Contraloría en procesos de adquisición. Y eso es bastante grave. Si estamos diciendo, primero, que es calidad de funcionario público y luego que estamos hablando de la protección al consumidor. Entonces, ahí es donde las cosas pues tienen que cambiar. Lo bueno que se tomó la decisión de la sustitución y se dice el motivo. Por supuesto, pero mira, Julio, yo no sé, pero Sandra, temas, por ejemplo, de cotizaciones, de adquisiciones, no lo ve solo una persona. Entonces es también, todo un equipo, entonces también la investigación debe abarcar por todas las personas que tuvieron que ver con este procedimiento para ver entonces si existen más involucrados y que se investigue a todos, porque no solamente es con quitar a una persona, bueno, vamos a investigar, ver qué consecuencias se puede tener también. Si existió entonces la comisión de un delito, llevarlo a las últimas consecuencias, y si hay otros involucrados también, porque yo no creo que solamente una persona. Estoy seguro que lo hay, como tú dices, no solo es la directora, sino que habrán juntas de licitación, juntas de cotización, donde hay funcionarios que también tendrán la responsabilidad, el jefe o director financiero de esa institución, y si hay algún auditor interno o auditor, en todo caso, delegado por parte de la SAT, que ahí es donde, en este caso de la Contraloría, perdón, ahí es donde uno se pregunta qué es lo que se está haciendo para el control. Entonces, bueno, volviendo al tema en sí de la reforma de la DIACO, yo creo que es también un momento tan oportuno para hablar de una posible reforma legal de tantas que habrían que hacer a esa ley de atención al consumidor y al usuario. Y ver también lo que tú dices, es decir, elevar el rango y condición, pero también elevar las facultades que pueda tener de multar, de sancionar la DIACO y hasta de cerrar negocios, ¿no? Por supuesto, mira, una frase muy trillada es: el cliente siempre tiene la razón. Pero en otro país tal vez. Pero ¿qué tanto se practica o qué tanto se le da entonces ese valor? Porque si no existieran clientes, si no existieran compradores, consumidores, exacto, entonces también es importante poder regular el asunto. Es totalmente cierto. Vamos entonces, por favor, a analizar otros datos para que usted pueda tener un contexto todavía más amplio sobre este tema tan importante. Y es que, Sandy, en Guatemala, como en muchos países del mundo, el consumidor, el cliente, tú lo has dicho muy bien, debería ser la razón principal de cada negocio o de cada empresa. Sin embargo, a veces se da todo tipo de abusos, se da también arbitrariedades en contra de los consumidores. Y actualmente es lo que tenemos, y se llama DIACO, la encargada de defender esos derechos del consumidor. La DIACO funciona, hay que decirlo, desde el 4 de septiembre del año de 1995, y a la fecha han existido varias propuestas de ley presentadas al Congreso precisamente en el orden de ideas que tú mencionaste, para constituirla en la Procuraduría del Consumidor. Los intentos han sido fallidos y eso representa una debilidad, por supuesto, en el actuar también de la DIACO, que depende estructuralmente y económicamente del Ministerio de Economía. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué las anteriores legislaturas no le han dado importancia a esto? No sé cuál va a ser el papel y el actuar de la 9ª legislatura con relación a los consumidores, pero es que uno mira que son tantas las cuestiones que hay que hacer y no se ve a veces por dónde se puede iniciar con alguna reforma, ¿no? Exactamente. Ojalá que en este año pueda ser un tema que se pueda tratar, que sea un análisis, que se reciba propuestas también
para poder crear un fortalecimiento en la DIACO, ya sea elevarle el rango, y de esta manera entonces también que los consumidores recibamos algún tipo de respaldo, porque a veces hasta quejarte da un poco pues no te animas porque dices, pena, ¿y de qué va a servir? Pero ahora está pasando algo Triste. mucho, que entonces la gente prefiere, lejos de ir a una institución para que le den seguimiento a una queja que Redes tienen, sociales. las redes sociales. Pero Ojo. simplemente se queda ahí, va obviamente en este caso bajando la credibilidad Claro, del negocio, pero no hay ninguna sanción. Entonces vemos que el usuario, el consumidor, está exigiendo que se le sea escuchado. Estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. La decepción, el desánimo y el desasosiego del consumidor llega a tal punto que las redes sociales se constituyen hoy en la mejor forma y el mayor castigo que pueden recibir cualquier tipo de empresas que no brinde el servicio que le debe dar al usuario, al consumidor, al cliente. Entonces, esto debe ser un llamado de atención muy fuerte a las autoridades encargadas de que la DIACO debe transformarse, debe modernizarse, debe tener procesos más ágiles, más eficientes y sobre todo dar resultados en pro y en beneficio de todos los consumidores. Totalmente de acuerdo. Concluimos entonces de esta manera. Vamos a la pausa comercial. Regresando, hablaremos acerca de algunos avances que se han hecho para detectar casos de COVID-19, Julio. Bueno, tienes toda la razón, ya vuelven las pruebas en contra del COVID-19 a lo que son los mercados. ¿Cómo así dice usted en los mercados? Ya lo vamos a ver. No cambie, por favor. Nosotros somos a la medida.